נשיר כולנו יחד, יש אמונה חזקה מכל הפחד, לא ניפול, לא נרד, כי אנחנו לא לבד, יש לנו השם אחד. Vamos a abordar el tema del uso bíblico del aceite en los tiempos del Antiguo Testamento. El aceite no es un fetiche de buena suerte, ¿estamos claros? Como lo han visto las iglesias de línea Pentecostés. En las iglesias de línea Pentecostés los pastores tienen la costumbre de usar aceite. Aquí hay un ministerio que se llama Radio Rica o Camino de Santidad. El cine Red, ahí todavía queda la central. Han venido fracasando ya. Ellos promovían mucho el uso del aceite, que cayeron en el error también, muchos de ellos desde los tiempos de Gigi Ávila, ¿verdad? Yo sé que hay gente que no le gusta que hable de Gigi, pero es la verdad. El señor Gigi Ávila fue el que promovió el fetiche del uso del aceite. Creían que agarrando todos los galones de aceite que ellos podían, se metían en un cuarto con varios galones de aceite o cucharacas de aceite de todo tamaño, y luego el hombre se metía a ayuno y oración, hasta 7 y 14 días de ayuno. Y él pensaba que con ese ayuno y oración que él hacía, una abstención total de comida y bebida. Entonces él creía que el hombre salía, él súper espiritual, pero que el aceite de alguna forma tenía ciertas propiedades sobrenaturales, ¿no? Entonces, al principio comenzaron a regalar la botellita de aceite, del aceite ungido. Cuando miraron que era un negocio redondo y que la gente cayó en la trampa, comenzaron a vender el aceite entonces. Y comenzaron ustedes a ver a los evangélicos con su aceite bendito y la iglesia católica con su agua bendita, ¿no? Condenaron tanto a la iglesia católica que cayeron en la misma trampa. El aceite hasta el día de hoy se sigue usando como un símbolo del Espíritu Santo según las iglesias evangélicas. El aceite, algunos lo han ocupado, uno, para poder ungir sus casas. Algunos llegan al extremo de agarrar el aceite, como hace la iglesia católica, agarra el aceite de óleo que le llaman, ¿no? O de la santa unción, y agarran aceite y ponen cruz en las esquinas de la casa con el aceite. Ponen cruz en las esquinas de las puertas también, como las palmas benditas que ponen los católicos, ¿no? Y los evangélicos creían que el aceite, y hasta el día de hoy siguen creyendo que el aceite tiene realmente algún poder sobrenatural, más si es aceite de oliva. Entonces algunos compran aquella latita de aceite fino, ¿no? Aquellos vienen y dicen que no importa qué tipo de aceite, y compran pues el más barato, aceite Menem. Antes no usan aceite carro, ¿se imaginan ustedes? Usan aceite Menem, y la gente viene y lo unge y creen que el aceite tiene de hecho ciertas propiedades sobrenaturales. Algunos vienen, agarran su aceite, compran un vehículo, ungen el vehículo para que no haya accidente. Otros han dicho que han ungido con su aceite, han ungido a sus perros, a su mascota que más quieren, y que Dios ha sanado la mascota a través de la unción del aceite. Solo imagínense, ¿no? Hasta dónde han caído. Hay otros pastores y evangélicos, recuerden, ¿no? Lo que hace el pastor hace la congregación, ¿no? Porque de hecho obligatoriamente es así, ¿no? Debemos tener toda una misma línea de pensamiento. Donde usted está, pues usted va a creer como el pastor cree y piensa, ¿o no es así? Y eso es así, nos guste o no, es la realidad. Entonces, toda la congregación de esos pastores caminan con su pachita de aceite. Llegaron al extremo que hoy en día hay tantos falsos profetas como Ronnie Chávez, el ladrón de Costa Rica. Es bien conocido, lo pueden buscar. En el caso de Maldonado, Guillermo Sorno, el de aquí, y varios, por ejemplo, predicadores que tienen contacto con todos estos ladrones, que es una mafia. Ellos vienen y venden aceite y los venden en diferentes pachitas, unas botellitas bien elegantes que llaman la atención. Algunas traen una etiqueta azul, algunas una etiqueta dorada, otras roja. Dependiendo del color que tenga la etiqueta, el aceite sirve para cierta... tiene cierta función, ¿no? de bendición según ellos. Hay aceite para la prosperidad, hay aceite para el matrimonio, hay aceite para sacar fuera a los demonios, hay aceite para poder ungir a los niños y quitarle la rebeldía. Entonces la gente los compra, imagínense, es un negocio redondo, los compra la gente. Cuando usted llega a la librería evangélica, aquí han venido fracasando algunas librerías evangélicas. Por ejemplo, la librería Vida, que quedaba en Montoya, fracasó, pues.
Pero en algunas librerías ustedes llegan y van a ver que hay aceite y venden las botellitas de aceite de todo tamaño y la gente lo sigue comprando. Hoy en día, no sé si ustedes han escuchado cómo, hermano, únjase con aceite antes de salir de la casa. Unjan la casa. El aceite es símbolo de la sangre. Pueden poner unos dinteles de la casa, o sea, los dinteles de la casa. ¿Se imaginan ustedes? Estos tres partes. Ustedes las pueden ungir con aceite y el virus no va a entrar. Esto sirve como un antivirus, pues. Y la gente ha caído en una trampa, ¿no? Pueden imaginarse. Han tomado no solo el aceite, han tomado la sangre de Cristo como un fetiche de buena suerte. Y ahí ya estamos en grave problema. Porque se está cayendo prácticamente, ¿no?, en blasfemia. Tomar la sangre de Cristo como que fuera cualquier cosa. El aceite, si nosotros revisamos bien el Antiguo Testamento, y es bueno que ustedes lean, por favor, ¿verdad?, el Antiguo Testamento. Y que o, si les da pereza, busquen entonces todos los pasajes donde habla del aceite. Y se van a dar cuenta para qué servía el aceite y cuál era el símbolo en el Antiguo Testamento. Los reyes, comúnmente, cuando se iba a ungir a un rey, Dios llamaba a un profeta. Tal vez ustedes recuerdan esa historia que es más conocida, el caso de Samuel, cuando Dios lo llama, le dice a Samuel que va a ungir a Saúl. Entonces, se va a Samuel, agarran una redoma de aceite. Una redoma de aceite era un cuerno, y ese cuerno era lleno de aceite. Y entonces llegaban, agarraban al hombre, que iban a ungir como rey, y se lo derramaban, hermano Isabel, desde la cabeza. Ese rey no se enojaba, ese hombre no se enojaba, porque el derramar ese aceite, ese era símbolo de un buen presagio. Era ungido, ya fuera como rey, como profeta, ¿ya?, o a un sacerdote para una función especial, ¿estamos claros? Entonces, cuando llegaron a Saúl, le derramaron el aceite, toditita, le comenzó a chorrear todo el aceite al hombre. Él se sintió feliz, ¿no?, en ese momento, aunque después dijo, después de que Dios lo botó, él dijo, ese aceite y ese profeta me trajo mala suerte, decía él, ya, porque no le fue bien al hombre, fue desechado. Entonces, el aceite era símbolo del Espíritu Santo. Pero en la Biblia, cuando ustedes leen el Antiguo Testamento, ese aceite se conocía como el aceite de la santa unción. Ese aceite lo agarraban las aceitunas, y esas aceitunas las comenzaban lo metían en un molino, Marisabel. Ese molino eran unas grandes piedras así, y dentro de esa piedra había otra piedra así, ¿verdad?, con un orificio en el centro. A veces le ponían algunos bueyes, o a veces algunos esclavos, metían un palo y comenzaban a darle vuelta todo alrededor, hasta dejar bien todititas las aceitunas. Esas aceitunas las agarraban luego, las pasaban a ciertas como esos sacos así, ¿verdad?, esos sacos de Manila que ocupan ahora, que tienen huequitos por todas partes. Las metían en esos sacos, las amarraban bien y luego las llevaban a un lugar donde había un hueco. Ese hueco era una pileta, la metían ahí y había una gran piedra que le llamaban la palabra Hexemaní. Cristo mucho iba a ese lugar a orar, porque a Cristo llegar a orar a ese lugar se le llamaba Hexemaní, que era el lugar donde se exprimían las aceitunas. Y Cristo le gustaba orar en ese lugar porque eso le recordaba a la misión que él había llegado, ¿estamos claros? Entonces, agarraban esas aceitunas, las metían en ese hueco y dejaban caer esa piedra que era grandota, era un gran pilar, hermana Isabel, más grueso que esto, 10, 20 veces más grueso. Y ese pilar lo dejaban caer, que caía completo en ese hueco, bum, bum, hasta arriba, y luego le ponían más piedra. Pasaban una semana y entonces llegaban, y por allá en la parte de abajo había unos orificios, y ahí salía lo que se conoce, y actualmente lo venden, el aceite de la primera prensa, que es el aceite que le llaman virgen, ¿no?, aceite de oliva. Ustedes lo pueden encontrar en los súper, que le dicen de la primera prensa, le dice, ¿ya? Ese aceite entonces era el que se ocupaba, se tomaba, y es el que se usaba para prepararlo como el aceite de la santa unción. Ocupaban ciertas hierbas aromáticas, mirra, aloe, canela, las amartajaban bien, las revolvían con el aceite, y Dios le dijo al sacerdote que iba a preparar este aceite. Este aceite fue conocido en Israel como el aceite de la santa unción. Este aceite nadie podía hacerlo. Es más, si ustedes leen en el Antiguo Testamento, ustedes pueden encontrar cómo se prepara ese aceite. Pero Dios viene y le dice a Israel, nadie se atreva a preparar de este aceite, porque este aceite era símbolo del Espíritu Santo, ¿estamos claros? Cuando se derramaba el aceite sobre alguien,
La gente lo miraba y sabían que entonces el Espíritu de Dios estaba reposando sobre ese hombre. ¿Ok? Entonces, el que intentara imitar ese aceite o fabricar ese aceite, Dios se encargaba de matarlo. ¿Ya? En ese momento era algo sacro. No debía nadie imitar ese aceite. Solo los sacerdotes podían tener ese aceite. La gente ha caído lamentablemente en esa trampa, creyendo que el aceite pues como que tiene algo mágico, o creyendo que el aceite realmente, si se prepara de esa forma y se hacen todos los pasos que dice ahí, el aceite de alguna forma pues el Espíritu Santo está dentro de él, o el Espíritu Santo le transfiere algún poder. Pero eso es antibíblico. Nosotros estamos en una dispensación que se conoce la dispensación de la gracia. En la dispensación de la gracia es cuando Dios abre un paréntesis, se le da la espalda a los judíos y Dios se va al mundo gentil. A los gentiles Dios se va y va a tratar diferente a ellos. A los gentiles no se le aplica nada de la costumbre de los israelitas. ¿Estamos claros? Amén. Toda esta costumbre de los judíos es patrimonio de la nación nada más. ¿Estamos claros en eso? Entonces, fíjense bien, Santiago 5:14, después vamos a ver otros textos como los evangelios, donde vamos a ver que aparece esto del aceite. Si ustedes leen Santiago, a ver, capítulo 1 de Santiago, por favor, fíjense bien, Santiago, miren bien, ¿qué dice, hermano Pavel? Yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus. Los creyentes judíos. ¿A quiénes van? A las 12 tribus. Es claro, ¿verdad? Miren bien la introducción que hace. Y es importante cuando uno lee un pasaje de la Biblia o cuando tomamos un pasaje o un capítulo, es bueno que miremos quiénes son, hermano Oscar, los destinatarios. ¿A quiénes va? A las 12 tribus de judíos. Los creyentes judíos que están dispersos por todo el mundo, reciban mi saludo. Ahí está, ¿verdad? ¿A quiénes va? A ellos. ¿Por qué aparece el aceite? Porque entre ellos, hermano Oscar, es muy común el aceite. Y como está todavía ello, está vigente, y de hecho, recuerden, está lo que se conoce como el Evangelio de la Gracia, y el Evangelio de la Incircuncisión, y el Evangelio de la Circuncisión. Amén. Gálatas 2, 7, 8. El Evangelio de la Circuncisión tiene que ver para judíos. O sea, hermano Oscar, que hay ciertas cosas, patrimonio judío, que ellos lo tenían que seguir predicando. Por eso en ese momento, si yo le predicaba a un judío, hermano Oscar, yo en ningún momento podía gentilizar al judío. Pero también el judío, una vez que llega Pablo, debería aprender de no judaizar a un cristiano. ¿Estamos claros? Por tanto, el texto aparece en Santiago. No es aplicable a la iglesia. Porque alguien viene y le dice, hermana Isabel, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. El problema es que ahora cualquiera anda una pacharaca de aceite. Andaba un niño la otra vez y de repente tiene como 12 años el niño y oye que yo soy pastor, que entonces me dicen pastor, me dice, ¿usted es pastor? Sí. Mire, yo necesito que usted ore por mí, me dice que me unja con aceite. Pero no me pongo a reír y veo que él mete la mano en una bolsita y me saca la pachita de aceite. Andaba su pachita de aceite menen, el muchachito, ¿no? Evangélico. Entonces, solo imagínense ustedes, ¿no? El problema es que ese niño, Mana Erika, llega a 10 años, tiene 12, llega a 22 años. La formaleta bien clavada en él, ¿se imagina usted? Y él cree que tiene ciertas propiedades milagrosas el aceite. La ungió el pastor, dice, ya viene bien ungido este aceite. Se ataca a la iglesia católica por el agua bendita. ¿Qué decir de los pastores? ¿Se imaginan ustedes? El aceite no tiene nada sobrenatural. Estamos claros en eso, ¿verdad? Muchos carismáticos y pentecostales, sinceramente equivocados, han realizado prácticas del ungimiento con aceite, siendo aplicada en cosas impersonas. Ejemplo, unge sobre la frente de otros con aceite con el fin de consagrarlos para el servicio del Señor. Luego dan rienda suelta a una oración en lengua rara. Algunos esparcen aceite con un atomizador en sus manos para orar por cada petición de los creyentes en una congregación. Muchos miran el ungimiento con aceite como si se tratase de un amuleto protector o de una buena suerte a prueba de todo, siendo aplicado en las puertas, en los carros, contra espíritus inmundos, sobre endemoniados y como cerco de protección en una congregación.
en casos más extremos se utiliza avionetas para rociar aceite sobre la nación con el propósito de declarar a todo el mundo para Jesucristo. ¿Se imaginan ustedes? No sé si ustedes han visto noticias de ese calibre también. Aquí vino, por ejemplo, un gringo, alquiló una avioneta y anduvo esparciendo aceite desde arriba del cielo. Ustedes han visto algunos evangélicos que se van, por ejemplo, no sé si lo han visto en una noticia, ungiendo las carreteras con aceite para que no haya accidentes. No sé si ustedes lo han visto. Eso hace poco salieron nuevamente. Marenco y algunas congregaciones, como Lluvio Valladares y otros pastores que son amigos de ellos, se unieron para sacar a todas las congregaciones y salieron en la noche con botellas de aceite para poder ir a ungir las calles. Y eso lo hicieron de noche. No sé si fue con Kenneth o con Manuel Lester, una vez que veníamos en una moto, y entonces miramos, y eran, no, con Luis, y eran como más de las 12 de la noche, ¿te imaginas, hermano? Y entonces andaba el montón de evangélicos ungiendo las calles, ¿te imaginas? Y andaban ungiendo los bulevares, estaban frente a los bares tirando aceite y brindando aceite ellos, ¿no? Esparciendo aceite, para que los bares bajaran, pues, ¿verdad?, la venta y la prostitución se calmara y los borrachos también. Resultado, más borrachos. ¿Se imaginan ustedes? No hubo nada. Entonces, pero imagínense, hermana Erika, la gente en mera carretera a medianoche, corriendo peligro, un accidente o algo, ¿no? Pero ellos, hermano, tranquilos, los pastores son bandidos, mandan a la pobre gente a hacer esto y ellos están en su casa, durmiendo, tranquilos. Simplemente agarran al liderazgo y lo mandan a la calle a hacer lo que ellos no practican, ¿no? En la Radio Rica era muy común este tipo de prácticas. Venía, por ejemplo, varios predicadores. Ustedes saben que la cuna del pentecostalismo es Puerto Rico. Y ahí venían, por ejemplo, varios predicadores, ¿no? Y estos predicadores, de repente en las reuniones, como ellos comenzaban a ungir aceite a la gente, pero como eran demasiados, 200, 300 personas, y todo el mundo quería ser ungido, ¿no? Porque hacía fila. Entonces ellos agarraban los galones de aceite, agarraban una pana, dejaban caer agua y dejaban caer el chorro de aceite, y entonces ellos venían, ¡fua!, brincando a la gente, ¿ya? Y la gente, ellos buscaban donde meterse para que más los bañaran. Imagínense. Y la gente sentía que ellos salían pues sobrenaturales. Se llevaban ellos una botellita de aceite creyendo que ahí llevaban encapsulado a Dios o algún poder sobrenatural, no de parte de Dios. ¿Se imaginan? Y eran grandes ofrendas, negocio redondo. Todo este tipo de práctica, hermano, es antibíblica. ¿Ok? Dicen que no deberíamos de abordar estos tipos de temas, hermano Oscar, porque nosotros, dice, herimos la sensibilidad de las personas. ¿Qué piensan ustedes? Quiero que interactuemos. Vamos, ¿qué piensan los demás? ¿Abordamos el tema o no lo abordamos? Entre nosotros no hay problema, pero ¿qué? ¿Podemos ir a otro lugar a abordar el tema? De hecho, en el libro de los Hechos y en todas las epístolas de Pablo nunca menciona la palabra aceite. No, no existe. Vamos. Se tiene que hacer para marcar la diferencia. Los dejamos que se mueran en su error. Los dejamos entonces que sigan haciendo lo que les dé la gana. Porque nosotros, si leemos, hermana Erika, el capítulo 4 de Efesios, verso 11, dice que Dios estableció 5 ministerios. ¿Con qué objetivo? Verso 12. Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El trabajo de cada uno de nosotros es perfeccionar a los demás, ¿estamos claros? El que se deje perfeccionar, mejor por él. El que no quiera dejarse perfeccionar, pues, ¿qué le vamos a hacer? Que siga en su error, ¿estamos claros? Pero nuestro deber, hermano Pavel, es despertarlo, ¿ok? Miren bien, aceite, ungir es la palabra griego sut, en hebreo es sut. Ungir en griego es aleipo. Aleipo es ungir. También el nombre Cristo, en el griego, si ustedes buscan la palabra Cristo, casi solo fue transliterada, ¿no? Cristo. ¿Y qué significa Cristo, hermano Pavel? Significa el ungido. El ungido. Significa también para los judíos que Dios tiene puestas las manos sobre esa persona. Cuando en el Antiguo Testamento es muy común el ungido de Dios, era muy común para los reyes, ¿no? Se le llamaba el ungido, a David se le llamaba el ungido, a Salomón se le llamaba el ungido. Se entendía que Dios tenía las manos puestas sobre ese hombre y que ese hombre era, de hecho, algún emisario de parte de Dios, está claro. Cuando llega Cristo, lo mismo Él dice, ¿no? Muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo. Pero ustedes, pues, es raro, ustedes no escuchan a nadie diciendo que es el Cristo, hermano Oscar. Pero ¿qué escucha usted? La palabra ungido es muy común o no es muy común en el mundo evangélico. Viene el ungido del Señor.
Y si usted viene y busca el trasfondo de esa palabra, ¿qué significa? Vienen los Cristos del Señor, están diciendo. Que si ellos son ignorantes, a mí no me interesa. Dios no perdona la ignorancia, ¿estamos claros? Entonces, ungido, ¿se imaginan ustedes en el mundo judío, en ese momento, en el mundo judío, a nadie se le ocurría tocar ese aceite? A nadie. Era solo uso exclusivo de los sacerdotes, ¿estamos claros? Nadie podía tenerlo en su casa. Era hombre muerto, ¿se imagina? Nadie podía hacerlo. El aceite de la unción es mencionado 20 veces en la Escritura. Fue utilizado en el Antiguo Testamento para verter sobre la cabeza del sumo sacerdote y a sus descendientes y rociar el tabernáculo y sus muebles para marcarlos como santo apartado para Jehová. Éxodo 25, 6, Levítico 28, 30, Número 4, 16. 3 veces es llamado el aceite de la unción. Y los judíos fueron estrictamente prohibidos reproducirlo para uso personal. Éxodo 30, 32 y 33. Por favor, vamos con voz de trompeta, por favor, hermano Lester. No intenten hacer una imitación ni lo derramen sobre ningún ser humano. Está consagrado y se tratará como algo sagrado. Si alguien trata de hacer una imitación y se lo suministra a un extraño, deben expulsarlo de la comunidad israelita. ¿Está claro? Dice ahí, Kenner, vamos. No intenten hacer una imitación ni lo derramen sobre ningún ser humano. Está consagrado y se tratará como algo sagrado. Si alguien trata de hacer una imitación o se lo suministra a un extraño, debe ser expulsado de la comunidad israelita. Está claro, ¿eh? Nadie podía imitar este aceite, nadie. Hoy ustedes lo encuentran en todas partes. Léalo, doctor. Dicen esta. Por lo tanto, no deben derramar sobre cualquier persona, ni tampoco deben preparar otro aceite igual para otro uso. Este es un aceite muy especial y así deben tratarlo. Si algún israelita prepara otro aceite igual para su propio uso o lo derrama sobre cualquier persona, será expulsado de entre ustedes. Está claro. Fíjense bien. Desde ahí miren lo sacro del aceite. De hecho, el aceite cuando se derramaba en alguien, hermano Oscar, esto simbolizaba que este hombre estaba siendo apartado para el uso exclusivo de el Dios del Antiguo Testamento. ¿Está claro? Habían ciertos utensilios que también se le tiraba aceite, ¿verdad? Se esparcía aceite y estos utensilios eran utilizados solo para el templo. Nadie podía tocarlo. Ese fue el problema del hijo de Nabucodonosor, si ustedes se acuerdan, allá en Daniel. Él viene, mandó a traer todos los utensilios del templo que ellos habían capturado y comenzaron a beber ahí, ¿verdad? En los utensilios. Y de repente apareció la mano, ¿se acuerdan? Mene, mene, meseu, parquín. ¿Y qué fue? Sentenciado ha sido, le dice, ¿ya? ¿Por qué? Porque él violentó algo que no debía. Eran los objetos sagrados para el templo, ¿ya? Entonces imagínense. El texto es claro, usted puede ver cuáles son las composiciones, hermano Oscar, pero usted no tiene derecho, entonces dice en el Antiguo Testamento, de hacer este aceite, ¿estamos claros? Es más, si usted revisa este texto, hermano Oscar, se va a dar cuenta que está en un presente continuo, o sea que Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo, ¿estamos claros? No hay cambio. Están bajo maldición estos que lo andan haciendo. Están en mala posición, doctor, así es, porque es símbolo del Espíritu Santo. El aceite de la unción contenía mirra, canela y otros ingredientes naturales. No hay ningún indicio de que el aceite o los ingredientes tenían algún poder sobrenatural. Por el contrario, el rigor de las directrices para la creación del aceite era una prueba de la obediencia de los israelitas y una demostración de la absoluta santidad de Dios. Dale, doctor, que más caliente el infierno, ustedes tranquilo ahí. Fíjense bien, hermano. Éxodo 30, 23 y 24 ahora, por favor. Éxodo 30, 23 y 24. ¿No es así, hermano Rojas? Así es, doctor. El aceite de consagrar se derramará exclusivamente sobre todo lo que sea dedicado a mi servicio. Deberás prepararlo como se preparan los buenos perfumes. En su preparación usarás los siguientes ingredientes: 3,5 litros de aceite de oliva mezclados con diferentes plantas aromáticas. Las cantidades se pesarán y medirán de acuerdo con la medida oficial del santuario. ¿Está claro?
Hermano Boca, es un aceite exquisito, aromático, si usted lo puede ver, ¿no? Pero cuando usted lo hace de ignorancia, un gentil, estamos claros, se dispensa. Pero cuando usted ha leído el texto y usted sabe que esto era algo sacro en el Antiguo Testamento, y usted encuentra en el pasaje que está en un presente continuo en el texto griego, usted mejor se detiene, por muy sabroso que sea el aceite. ¿Estamos claros? No debe de utilizarlo, ¿ok? O sea, debemos de aprender a respetar esas cosas sacras que fueron solo para el pueblo hebreo. No tiene ningún poder mágico, ¿está claro? Pero cuando nosotros entendemos cuál es la connotación del aceite, debe ser respetado esto. ¿Estamos claros en eso? 4 pasajes del Nuevo Testamento se refieren a la práctica de ungir con aceite. Ninguno de ellos ofrece una explicación para su uso. Marcos 6:13. Hermano Roger. Lucas 7:46. Hermano Lester. Hebreo 1, 8 y 9. Santiago 5:14. Kenner, por favor. O Hebreo 1, 8 y 9. Vamos. Hermano Pavel, Hebreo 1, 8 y 9. 5:14, Kenner. Vamos a ver qué dice, por favor, Marcos 6:13. Expulsaron a muchos demonios y sanaron a muchos enfermos ungiéndolos con aceite. Oiga, expulsaron muchos demonios. Así es, ¿verdad? Pero no con el aceite. Leámoslo bien. Porque el problema es que los evangélicos, al leerlo, ellos dicen que para expulsar los demonios hay que aplicarle aceite. Y cuando van a donde algunos endemoniados, hermano Oscar, ya comienzan y ¡fuera demonio! Comienzan a bañarlo de aceite. Pero leamos bien el pasaje, por favor. Vamos, hermana. Expulsaron a muchos demonios y sanaron a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. ¿Está claro? ¿A quiénes ungieron? ¿A los demoniados? No, echaron fuera demonios. Y a los enfermos los ungían con aceite. En el aceite no había ninguna propiedad sobrenatural. ¿Estamos claros en eso? Como era símbolo, oiga bien, del Espíritu, el aceite de la santa unción. Hermano, entonces el aceite simplemente, que lo que viene, era un símbolo. Pero no eran usados, no eran sanados gracias al aceite, sino gracias a Dios. ¿Estamos claros? El aceite no tenía nada. ¿Estamos claros, hermana Mari? No tenía nada. Quiero que lean bien los textos, ¿verdad? Pero la gente viene y toma Marco como un texto para poder apoyar sus prácticas. Pero eso no, hay que leerlo bien el texto. Primero, si leemos bien Marco, nos damos cuenta que a pesar de que Marco va para gentiles, recuerden que los judíos están viviendo dentro de la gentilidad del Imperio Romano. ¿Estamos claros? Era una práctica judía. Dice Lucas 7:46, no ungiste mi cabeza con aceite. Más, esta me ha ungido. Miren qué interesante, y el caso de aquella mujer que llegó y quemó el aceite del perfume de alabastro, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, Pavel, cuando Cristo llega a Israel, a Jerusalén, ¿qué es lo que tenían que haber hecho los líderes espirituales al llegar Jesús? Ungir a Cristo inmediatamente, reconociéndolo como el enviado de Dios, pero no lo hicieron. Hicieron todo lo contrario, lo rechazaron. Increíblemente, esta mujer entró, si ustedes recuerdan, ¿no? Y esta mujer derramó aceite sobre los pies sobre él, y esta mujer también jugó sus pies con sus lágrimas. ¿Recuerdan ustedes también? Se dicen que es un evento diferente, pero miren por favor en este caso. Entré a tu casa, le dice al hombre, y no me ungiste. Entré a tu casa y no me diste un beso. Y esta mujer ha ungido mi cabeza y también está ungiendo mis pies con sus lágrimas. Esta mujer, de hecho, estaba por una inspiración de Dios, esta prostituta que dicen que era la mujer, estaba, de hecho, la mujer dando una bofetada al que está ahí dentro de esa casa, porque no era cualquiera el que está el dueño de esa casa. ¿Estamos claros? Era de alta jerarquía espiritual de los sacerdotes. Y de hecho, era un fariseo, doctor. Y si ustedes leen bien todo eso, varios pasajes, se van a dar cuenta que más bien él está meditando, ¿no? Si este fuera profeta, supiera la clase de mujerzuela que le está haciendo eso. Eso es lo que está pensando él. Y ya saben, cuando ustedes siguen leyendo, ¿no? Y Cristo le dice, mujer, ella le dice, hey, habían 2 deudores. A uno debía mucho dinero, al otro poco, a los 2 se le perdonó. ¿Quién crees tú que amó más? Lógico, él perdonó más, claro. Entré a tu casa, no me diste el beso.
esta mujer no cesa de besarme los pies. Entré a tu casa, no me ungiste, no me consideraste digno. Y esta mujer no cesa de ungirme, le decía. Entonces, miren bien, el aceite, de hecho, la mujer viene y no fue un perfume cualquiera. 300 denarios, el salario de todo un año, ¿se pueden imaginar ustedes? El aceite, imagínense ustedes el símbolo, ¿no? Para ello, en el momento que esa mujer está ungiendo a Jesucristo, ese sacerdote se le tiene que disparar, hermano, ¿no? Le tiene que caer el 20. Y saber qué es lo que está aconteciendo en ese momento, hermano Oscar, ¿ya? Pero en vez de caerle el 20, este más bien está criticando a Jesucristo internamente, ¿ya? Fíjense bien. Luego, en Hebreo 1, 8, 9, por favor. Pavel. Pero al Hijo le dice, tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con cetro de justicia. Amas la justicia y odias la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios, te ha ungido derramando el aceite de alegría sobre ti, más que sobre cualquier otro. Ahí está. ¿Hablando de quién? De Jesucristo, el Mesías. ¿Estamos claros? Fíjense bien que aún cuando Cristo llega ahí arriba, ¿no? Y Cristo llega ante la presencia del Padre, ¿cómo lo recibieron a Jesucristo, no? Lo ungieron. No solo como el Rey de Reyes de esta creación, sino de todititas las creaciones. Un uso común para los israelitas, recuerden. No deberían los cristianos usar el aceite de la unción hoy, ni ningún otro tipo de aceite. No hay nada en la Escritura que mande o incluso sugiere que deberíamos usar un aceite. El aceite se utiliza a menudo como símbolo del Espíritu Santo en la Biblia. Por lo tanto, los regenerados tienen el Espíritu Santo morando dentro de ellos. Todos ustedes, en cambio, dice por ejemplo, 1 de Juan 2.20 y 1 de Juan 2.27. Primero quiero versión 60, hermano Lester. 2.20 y luego el 27. Luego, en esa versión que usted me leyó, hermano Pablo, me lee el 20 y el 27, después de ese mismo capítulo 2 de 1 de Juan. Vamos, hermano Lester. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Verso 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdad, que no es mentira, según ella os ha enseñado a permanecer. Vosotros tenéis la unción del Santo. Y ahí se ha tomado, ¿verdad?, muchas cuestiones de los evangélicos, ¿no? Hay cierta unción. Y comienzan a brincar ellos. Comienzan ellos a hacer su movimiento de extraño, ¿verdad? Amén, hermano. Y la gente de repente comienza a decir, y ellos marcan aquellas diferencias donde dicen, no, y ponen en los pedestales a los predicadores, este tiene más aceite que el otro, este tiene más unción que el otro. Ay, que hay diferentes niveles de unción, dice ella. No sé si ustedes han escuchado eso en el mundo evangélico. Gigi Ávila tenía un nivel de unción que nadie lo ha podido superar al hombre, porque nunca han escuchado que otros se hayan metido 41 días de ayuno, solo Gigi. Por eso la mayor parte de chamanes respetaba al chamán mayor, ¿se imaginan ustedes? La gente se ofende por eso, pero es la realidad. Entonces, y muchos dicen, pero ¿qué es la unción del aceite? ¿Qué es la unción del Espíritu? Ah, es que la unción del Espíritu cuando sentí un cuellito que te cae de la cabeza, en la planta de las patas, en las manos, y entonces sentí un fuego y de repente sentí un escalofrío. De repente ustedes, si hay música muy romántica, mundanal, y usted la escucha, de repente sentí que la adrenalina se derrama y sentí un escalofrío también, ¿no es así? Amén. Y la gente dice que ese escalofrío es símbolo de la unción que dice Juan. Pero Juan no está hablando de eso. Hay que hacerle así, doctor. Pero Juan no habla de eso. Porque si nosotros vemos otra versión, que es entonces la unción que él recibiste, algunos dicen, esa porción, dicen. No dice eso el texto. Si nosotros examinamos bien el texto, ¿qué es lo que dice, hermano Pavel, en esta versión? 2.20 y luego el 2.27. Pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su Espíritu. Todos ustedes conocen la verdad. Primer versículo. El Santo le ha dado su Espíritu. O sea, hermana Erika, ¿qué es lo que ha hecho Dios? Aquello que ha redimido y ha salvado, ha puesto dentro de su interior su Espíritu. Somos templo del Espíritu Santo. Él ha venido a ser morada permanente en nosotros. ¿Estamos claros? Verso 27, hermano.
Pero ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Oigan, Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber. Y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que, tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. por tanto, a ver, ¿qué es lo que nos ha dado entonces Dios? ¿Qué es la unción? El Espíritu morando dentro de nosotros. No tienen necesidad que nadie les enseñe. Otra versión diría, ustedes no tienen necesidad que nadie los engañe. O sea, Pablo, cuando tú escuchas un mensaje y está marcado por Dios internamente, es algo que cuando dices ese mensaje y va conectado con la revelación de la palabra escrita, vas a darte cuenta y vas a tener una convicción interna de que lo que estás oyendo, lo que estás estudiando, eso es correcto. Hay una convicción interna, ¿estamos claros? Y eso no la tiene cualquiera. Por eso que no podemos ser guiados a la mentira, sino guiados a toda verdad, ¿estamos claros? Saben que el que tiene el Espíritu Santo dentro de él, esa es una garantía absoluta de que ustedes nunca van a poder apostatar, jamás en la vida. Nunca van a poder cometer blasfemia, ¿estamos claros? Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si hablamos entonces de ungido, toda la iglesia corporativamente estamos ungidos, ¿estamos claros? Todititos nosotros. Todititos, ¿por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo, somos Cristo, somos hermanos de Cristo, ¿no es así? Romanos 8, si no lo leen con calma, si tienen el beneficio de la duda. Así es, doctora. Es correcto, Pablo lo dice, ¿verdad? En Romanos. El que no tiene el Espíritu de Dios, no es de Dios. Exactamente, ¿ya? Entonces, imagínense, ¿cómo se han malinterpretado estos textos, doctor? ¿No? La doble unción, la triple unción. Y cuando llego a esto, yo siempre doy una pasadita reprendiendo a todos mis hermanos, a mis hermanos que les gusta jugar con eso. Son unas bestias, sí, por más que yo se los digo de diferente manera, no hacen caso, ¿no? Siempre de repente vean con aquella broma, ¿no? Oye, trae una porción del Espíritu, oye, una santa unción. Nosotros no podemos caer en eso, estamos claros, ¿verdad? Porque entendiendo nosotros qué es lo que simbolizaba en el Antiguo Testamento, ¿no? Y qué era la unción para un profeta, qué era la unción para un sacerdote, para un rey, no podemos jugar con las cosas sagradas, estamos claros, ¿verdad? Lo he dicho varias veces. Por no es así, ustedes me han escuchado y está grabado, ¿no? Pero a pesar de eso, siempre lo siguen haciendo, ¿no? No podemos estar jugando con eso, recuerden. El aceite era exclusivo para santificar el tabernáculo. Hoy en día, su uso no está vigente para ningún propósito. El persistir en la falsa creencia que para todo hay que ungir con aceite solo provoca en la mente de los creyentes falsa doctrina, la idea de ver en el aceite un amuleto, un objeto idolátrico, un medio milagroso, una reliquia misteriosa. Es un fetiche buena suerte, su escapulario buena suerte. Los católicos caminaban aquellos escapularios, María Isabel. Aquellas magníficas, ¿se acuerda usted? Y ahí le caminaban ahí los mormones. Ajá, cambiarlo, exactamente. Caminaban también, los mormones caminan aquí, los que son más altos mormones caminan una pijama interna del pantalón y un escapulario aquí adentro. Los evangélicos lo mismo, caminan con esas pachitas de aceite. Hay pastores donde esa pacha de aceite no puede hacer falta en su casa. Imagínense que un hermano con un problema en el estómago, no vino hoy, mi hermano Javier, y entonces el pobre va y el problema es que van para, no sé, cuestión, una actividad donde él pertenecía antes. Y entonces él va con aquel problema, hermana Erika. Y en vez de ayudarlo al pastor, pero como él le crea a la pastora en ese momento, le dice, venga hermano, le dice, vamos a orar en el nombre del Señor, le dice, lo unge con aceite y le da su trago de aceite. Lo soltó más rápido, tuvo que decirle al bus, ¡pare! Y dice que salió corriendo, ese hermano Javier, ¿no? Pero él creyendo que iba a hacer algo, ¿verdad? ¿Y qué va a hacer? Le aceleró el proceso, doctor, ¿ya? Imagínense, la gente ha caído en todo ese tipo de trampa. El aceite no tiene ningún encantamiento, ningún poder. Es como aquel que viene y abre la Biblia en el Salmo 91. Hoy en día lo están haciendo, ¿no? El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová mía, esperanza mía, castigo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la trampa, del mal estarás seguro. Caerán 1000, 10.000 a tu diestra, de toda peste te librará. La gente le parece que ese salmo es para ellos.
O ellos creen que al abrir el Salmo, como que no les va a llegar nada a su casa. ¿Se imaginan ustedes? Y han visto la Biblia también, hermana Erika, como que la Biblia tuviera algo de poder. ¿Se imaginan ustedes? ¿Ah? Sí, exacto. ¿Y qué pasa, hermano? Hemos caído en la idolatría entonces. Eso es malo. Eso no es bueno, ¿estamos claros? Por eso Dios no dejó los textos, hermanos, originales. No existen textos originales, ¿estamos claros? No existen, solo copia de copia de copia. Originales fueron los que escribieron los hombres de Dios, desaparecieron todos ellos. ¿Estamos claros? Los que están más cerca de la historia son del año 170 después de Cristo. Después no hay originales. ¿Con qué objetivo? Que no cayeran en la idolatría totalmente los escritos, que es lo que han caído los judíos también. La Iglesia Católica, que es lo que hacía antes de tocar la Biblia, man, Israel. Los cuentos son, ¿se imaginan? Hay pastores que hacen lo mismo también. Hay pastores que no solo caen en este fetichismo con el aceite, sino que de repente agarran honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. O sea, ese es un Dios que no es bíblico, ¿se imaginan ustedes? Ese Dios no es bíblico. Dios no es bíblico, la Trinidad no es bíblica. ¿Estamos claros en eso? Los pentecostales y carismáticos atribuyen a la unción con aceite atributos curativos de tipos milagrosos. Se parecen bastante con los falsos predicadores de pared de sufrir y sus ventas de objetos ungidos. Sin embargo, recuerde, el uso de objetos y paños ungidos no aparece en ninguna parte del Nuevo Testamento. No aparece en ninguna parte del Nuevo Testamento. ¿Estamos claros? Hermano, fíjense bien, cuando digo pentecostal y carismático, estoy hablando de todo el mundo evangélico que son pentecostales. Los carismáticos, estoy hablando de ese movimiento que está dentro de la Iglesia Católica, que ahora, si ustedes lo ven, se parece a los pentecostales. Cantan como los pentecostales. Tienen aparentemente los dones que los pentecostales tienen. Oran de la misma forma que los pentecostales. Usan todos esos fetiches que los pentecostales utilizan también, ¿ya? No hay nada de paño ungido. El señor Gigi Ávila cayó también en esta trampa. Dice un pasaje allá en Hechos que el apóstol Pablo caminaba unos delantales. O sea, caminaba unos trapos en los cuales él se limpiaba siempre su ojo. Porque el hombre quedó padeciendo como de una conjuntivitis, una infección en sus ojos bien profunda. Y entonces él caminaba esos delantales. Pero la gente venía y al oír al apóstol Pablo, la gente agarraba entonces los paños de él y se los ponía a los enfermos. Milagrosamente, hermana Erika, se sanaban. Pero eso se llama un caso circunstancial. Porque si ustedes ven un caso de Pedro, dice que cuando Pedro iba caminando, la sombra de Pedro caía sobre la gente, ponía a los enfermos en las calles para por lo menos la sombra de Pedro cayera. Y también con solo la sombra eran sanados. Pero eso se llama circunstancial. Era una evidencia para los judíos, no para los gentiles. ¿Estamos claros, hermano? Entonces, el señor Gigi Ávila cayó en la trampa y comenzó a vender sus pañitos ungidos. Se metía ahí una oración y luego con un montón de tela. ¿Y qué pasaba? Agarraba la tela, los cortaba en pedazos y los mandaba a diferentes partes del mundo y le mandaban sus grandes ofrendas por los pedazos de tela. No tiene nada de poder, recuérdenlo. No debemos practicarlo. ¿Quién me lee Hebreos 8:5, por favor? Ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia, una sombra del verdadero que está en el cielo. Pues cuando Moisés estaba por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente: asegúrate de hacer todo según el modelo que te mostré aquí en la montaña. Todo esto que se le muestra a Moisés se le da que haga una réplica del tabernáculo que mire en el cielo, pero también se le da ciertas prácticas que tienen que haber dentro de este tabernáculo. Pero miren qué interesante cuando el autor de Hebreo dice de que todas estas cosas eran una sombra de la realidad que iba a llegar. Cristo ya vino. No tiene por qué seguir haciendo estas prácticas. Estamos claros, el Antiguo Testamento. Si Cristo ya vino, nosotros vivimos en la realidad. ¿Por qué tenemos que vivir atados en la sombra? El aceite no tiene ningún poder. ¿Estamos claros? Acá dice, a las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Es correcto. A lo cual es figura y sombra de las cosas celestiales. Así es, Kenneth. Capítulo. ¿Kenneth? Hebreo 8:4. 8:4, exactamente. Fíjense bien. El uso bíblico del aceite respecto a la sanidad o a la sanidad.
En Santiago hace un énfasis en la fe para sanar a los creyentes, no en el objeto en sí. De lo contrario, Santiago hubiese escrito algún procedimiento en la elaboración del tipo de aceite y modo de aplicación. Si ustedes leen Santiago capítulo 5, ustedes leen el 14, por favor, búsquenme una versión ahí y léanmelo desde el verso 12, por favor, en adelante. Vamos, Pavel. Pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no, para que no pequen y sean condenados. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los aceros de la iglesia para que vengan y que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Sigue, hermano. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, será perdonado. Mire qué interesante, hermano Pavel. Santiago tendríamos que leerlo desde ese pasaje último que usted leyó hacia arriba. El texto dice, si está alguien enfermo, había un problema en esta gente. Cuando Santiago los exhorta y le dice que tú sí seas sí y tú no seas no. ¿Estamos claros? Dios no aceptaba en los hebreos no hay esa sombra de mudanza, Lester, en los hebreos casi no existe mucho de ello. Un hebreo te promete algo, él lo va a cumplir. Un hebreo se juramenta en algo, él lo cumple. Es más, ni se juramenta mucho, solo dicen sí, hermano Oscar, y es sí. Pero había mucho dentro de los de esta congregación de Santiago, que había una mezcla con gentiles, que estaban fallando totalmente, y había mucha enfermedad entre ellos. Pero en el caso de estos judíos también, fíjense bien que se habían paganizado, estaban cayendo en muchas trampas. ¿Y qué le dice Santiago? Si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, ungiéndole con el aceite, será sanado. Pero mire lo que dice después. La oración de fe. Otra dice la oración eficaz. Puede mucho. Pero dice, si hubiesen cometido pecado, les serán perdonados. ¿Qué es lo que hacía entonces el anciano? Primero llegaba a la persona enferma y no llegaba como llegan los evangélicos, que está todo el enfermo está ahí tirado y lo primero que llegan es embadurnarlo de aceite. No, los judíos vienen, lo primero que hacían era hacerle un barbecho. ¿Qué era un barbecho? Comenzaban a examinar a ver cuál era la causa de su enfermedad, si era índole orgánica o disciplinaria. Entonces, si era de índole disciplinaria, ¿qué es lo que hacían ellos? El hombre confesaba sus pecados públicamente, luego viene, lo ungían con aceite, y milagrosamente, hermana Erika, el hombre era sanado, ¿está claro? Y se entendía que su enfermedad era de índole disciplinaria. Pero aquí hacen todo lo contrario, los evangélicos. Se van a los hospitales y van a ungir a la gente con aceite. ¿Ya? El problema es que ellos van a las cárceles y ungen a todo el mundo con aceite también. ¿Es bueno Dios o no es bueno, hermano Oscar? Porque si estuviéramos en el antiguo pacto, ¿qué cree usted que estaría pasando? Mortandad por todas partes, ¿se imaginan ustedes? Pero como dice entonces la Escritura, Dios pasando por alto la ignorancia de este tiempo, manda a todos los hombres que se arrepientan. Dios ha postergado el juicio, ¿está claro? Pero no deja sin castigo muchos de estos también. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Muchos toman dicha expresión como una enfermedad física y como una justificación para la práctica de la sanidad divina. Tal acción ha traído como resultado confusión y una mala interpretación. La palabra griega para enfermo en el versículo 14 es asteneo y su significado es débil, deficiente en fuerza, delicado, sin energía, lo cual nos hace concluir que Santiago estaba hablando acerca del que está enfermo en el sentido físico. Oiga bien, lo cual nos hace concluir que Santiago está hablando acerca del que está enfermo en el sentido físico. El verso 15, palabra griega para enfermo es kagno. Lleva la connotación de cansado, débil, agotado, físicamente enfermo. A veces no necesariamente eran enfermedades de índole orgánica también, estamos claros. O sea que si no eran enfermedades, hermana Erika, de índole orgánica, era además ponerle aceite. Porque puede ser que Dios no lo iba a sanar, estamos claros.
El único milagro que usted podía ver instantáneo es si él estaba en pecado. Y usted iba a ver que se iba a levantar inmediatamente, ¿ya? Pero no siempre habían buenos resultados, ¿estamos claros? Y ellos, al usar el aceite, sabían que no siempre la gente iba a ser sanada al ponerle aceite, ¿estamos claros? Eso era un acto soberano de Dios, los judíos lo entendían. Ungiendo con aceite. En el griego existe dos verbos que se traducen unción. Lamentablemente, en muchos casos, las traducciones no siempre nos ayudan, como es en el caso de aleifo o aleifante, usado por Santiago en el verso 14. La otra palabra es crío o et crío. Crío envuelve todo acto ritual de consagración de índole religioso. El verbo de donde se deriva Cristo, el ungido. Algunos textos donde se hace uso de este verbo son Lucas 4.8, por favor. Lucas 4.8. Hermano Roger, Lucas 4, Hechos 4.27. 10.38 de Hechos, por favor. Hebreo, hermano Pavel 1.9. Vamos a ver qué nos dice Lucas 4.8. Jesús le respondió, la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. A ver. Lucas 4.8. Lucas 4:8. Correcto. Búsqueme otra versión, doctorazo. Hechos Jesús le 4.20. contestó, está escrito, adora al Señor tu Dios Ok. y sírvele solamente a Él. No, estamos mal, hermano. Pero es en 4, donde Cristo viene, le dan el rollo de Isaías. Y cuando dice él, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido, hermano Lester. ¿Está claro? Me lo busquen en el capítulo 4. Fíjense bien, a Cristo está dentro de una sinagoga. Y cuando Cristo está dentro de la sinagoga, de repente... exactamente, léalo. El Señor ha puesto, dice el 17, le dieron el libro del Ahí profeta Isaías, lo abrió y encontró la parte donde está escrito. El Señor ha puesto su espíritu en mí, porque me eligió para anunciar las buenas noticias. Aquí dice, hermano Pavel, me eligió. En la versión 60 dice, me ha ungido. O sea, cuando se derramaba el aceite en alguien, es que Dios estaba consagrándolo, separándolo para un uso, ya fuera rey, profeta o sacerdote. ¿Estamos claros? No en toda persona se ponía ese aceite. Lo único que tenían, no privilegios, sino la gracia de que el Espíritu viniera sobre ellos, eran reyes, profetas y sacerdotes en el Antiguo Testamento. No todo el pueblo tenía eso, ¿está claro? Por eso esa sección que se hizo con Saúl se quedó sorprendido, ¿ya? ¿Iba a leer algo más? No, es otra traducción de Démela. ungido. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres. Correcto. 4:27 de hecho, por favor. Y realmente es cierto que en esta ciudad Pilato y Herodes se confabularon con los extranjeros y el pueblo israelita en contra de Jesús, tu santo servidor y Mesías. Otra versión dice, tu santo ungido. ¿Estamos claros? Hablando de Cristo, ¿ya? 10:38, Kenner. Me refiero a Jesús de Nazaret y cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Él anduvo haciendo el bien y sanando todo lo oprimido por el diablo, porque Dios estaba con él. Oiga bien, entonces Dios ungió a Cristo con el Espíritu Santo. ¿Estamos claros? Por eso dijo en Lucas 4:18, el Espíritu de Dios está sobre mí. Sobre, Padre. En la dispensación del Antiguo Testamento era sobre, no dentro. Por eso cuando Saúl peca, el Espíritu se aparta, porque estaba sobre nada más. Venía sobre de Sansón y le dio habilidades. ¿Se imaginan ustedes? Para matar a 1000 hombres, ¿no? Con una queja de burro. Venía sobre David, aquel campesino, y le dio las habilidades para ser un gran rey. ¿Se imaginan ustedes de Israel? Vino sobre Salomón y llegó a ser el hombre más sabio de todos, ¿verdad? Nunca se levantó nadie como Salomón, dice la Escritura. Hoy en día a la gente vienen en las iglesias tradicionales y aún carismáticas católicas, ungen a la gente con aceite. Cuando van a ordenar pastores o líderes, hacen demasiados rituales, hermano. Yo me sofocaba con esos rituales de Marenco. Cuando iban a ungir, a delegar liderazgo, agarraban a todo el liderazgo, ¿no? Y hacían todas aquellas pantomimas, aquel círculo, metían en el centro, en el anillo de ahí a la gente y comenzaban a ponerle la mano a todo el mundo. Y uno salía todo despeinado y lleno de aceite, de viaje, ¿no? Porque ahí comenzaban ellos a consagrarlo. No hay ningún pasaje donde se manda a la iglesia a practicar todos esos tipos de rituales, ¿estamos claros? Ni usar el aceite, es antibíblico, ¿ok?
Hebreos, por favor, 1:9, nuevamente. Amas la justicia y odias la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. Fíjense bien. Cuando ustedes leen el último capítulo de Hechos, 28, creo que es el 7 y el 8, si me lo buscan, por favor. Y yo les dejo que ustedes examinen este pasaje. Había casos, hermano Pavel, donde no era necesario el aceite. ¿Estamos claros? No era necesario ni siquiera de ponerse a orar. Estos hombres salían y cuando salían a las calles, estos hombres de Dios, ¿verdad? Ellos vienen y nomás salían a la calle, ellos sanaban a la gente. ¿Ya? Cristo por la palabra sanaba a la gente y había muchos profetas que por la palabra también sanaban, ¿ya? No había necesidad. En el caso de Pablo, a veces hacía oración y la gente era sanada inmediatamente. Pero miren un caso, creo que es en ese capítulo. Vamos, doctor. 28, 7, 8, doctor. Hecho. Cerca de las costas donde... De ahí, doctor. Cerca de las costas donde llegamos había una propiedad que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Él nos recibió y nos atendió con amabilidad por 3 días. Dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Disentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Entonces todos los demás enfermos de la isla también vinieron y fueron sanados. Como resultado, nos colmaron de honores y cuando llegó el tiempo de partir, la gente nos proveyó de todo lo que... Ustedes examinan esos pasajes, ¿oyeron? Del 7 al 9. Disentería. ¿Qué, doctora? ¿Qué es disentería? Ok. Mire qué interesante. Este hombre no se sanaba, pero la gente dice de que el aceite, no aparece aceite en este pasaje y algunos miran aceite. Si ustedes examinan el texto, se van a dar cuenta que cuando dice que Pablo viene, y me buscan versión 60, por favor, nuevamente me lo va a leer, o me lo leo en versión 60. Miren bien lo que hace Pablo. Oró por el padre de Publio, y luego, poniendo las manos, fue sanado inmediatamente, hermano Oscar. El hombre se levantó instantáneamente sano. Y luego vinieron todos los de la isla y fueron sanados. Vamos, Kenner. Navegando muchos días despacio y habiendo llegado a duras penas frente a la isla, porque el viento nos impedía que naveguemos. ¿Cuál era? ¿El versículo 7? El 7, doctor. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a la isla, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón y costeándole con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de la Sea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligroso la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndole: varones. No, a ver, Kenner, ¿dónde está mi hermano? Vamos, léamelo ahí, hermano. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos ha recibido y hospedó solicitadamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Esa parte, usted la examina después en el texto griego. Impuso las manos y le sanó. Siga. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Eran sanados. Esa otra palabra usted la examina, todos ustedes. Mire bien, en la primera, hermana, cuando Pablo viene, ora por el hombre que está enfermo. Entonces, primero, él hizo una oración, estamos claros, breve. No pegó tanto escándalo como los pentecostales, no derramó aceite por ningún lado. Pablo oró, viene, una oración breve, hermano Oscar, con conocimiento de causa. Cuando dice el texto, da la casualidad. Para Dios no existen casualidades. O sea que Dios tenía postrado a ese hombre. Porque ellos iban a ser desbaratados. Iban a ser azotados por el mar y iban a caer en esa isla, ¿estamos claros? Entonces Pablo, cuando mira al hombre enfermo, hace su oración breve
Y cuando dice, poniendo las manos, les sanó. La palabra griega ahí es aiomai. Pablo termina de orar y le hace al hombre. El problema es que muchos que han llegado a este texto ahora quieren andar golpeando a todo el mundo. Entonces el hombre se incorporó inmediatamente, sano, de inmediato. Luego vinieron los de la isla y fueron sanados. Ya no es la palabra aiomai, es la palabra terapeu. O sea que Lucas, él era médico. Y cuando usted busca el texto griego, busca el contexto histórico, hermano Oscar, dice que vinieron los de la isla, llegaron ya, y ahí ya no fue Pablo el que se encargó, fue Lucas que comenzó a ejercer su profesión. Luego dice que la gente les paqueteó de todo, o les dio de todo, ¿no? O sea que la gente, en agradecimiento a Lucas, le llevaron muchas comidas, muchas provisiones, ¿está claro? Examínenlo y me dicen si ustedes miran lo contrario. ¿Cambia o no cambia, doctor? Sin aceite. No había aceite de ninguna clase en este pasaje, ¿estamos claros? Hay gente que usa aceite más el golpe. La epístola a Santiago se dirige a creyentes hebreos que padecían de persecución, por lo tanto podemos inferir el aceite de Santiago 5:14, Marcos 6:13, era solo un remedio con fines medicinales para el cuerpo, sin carácter ritual o sobrenatural. ¿Se acuerdan ustedes del samaritano? ¿Se acuerdan ustedes de esa parábola? El hombre que estaba herido, golpeado, ¿qué es lo que hizo el hombre, el samaritano? Lo agarró, lo bañó, lo limpió, primero le lavó la herida con vino y luego derramó aceite en las heridas, ¿está claro? Lo usaban ellos, ¿verdad? Para cicatrizar las heridas, para evitar infecciones, también ocupaban el aceite, ¿no? El aceite de la primera prensa. Era muy común entre los hebreos. Los hebreos, Pavel, tenían la costumbre y todavía hoy, en vez de usar crema, usan aceite. Aplican aceite en todo el cuerpo también, por lo que andan toditos, ustedes saben, desde pie a cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces dice que eso los mantiene fresquitos por dentro. Es muy común entre los judíos el aceite. ¿A qué conclusión llegamos? El aceite no es un fetiche de buena suerte. ¿Estamos claros? El aceite no debe ser usado por la iglesia. No debe ser practicado por la iglesia. ¿Estamos claros? No debemos de tener aceite de ninguna clase. No debemos de promover eso. Por eso que nosotros, de hecho, tratamos de explicarle a todos los cristianos. Ellos no nos creen. Ellos creen que es mentira, que es invento de nosotros. Pero si ustedes examinan el texto, lo está examinando hermano Lester, el texto, ¿qué es lo que encontró en la palabra griega? ¿La buscó por casualidad? Ustedes hablan ahí herramientas y se van a dar cuenta de que la palabra que aparece es terapeu, aiomai, es la otra palabra que aparece. No hay aceite en ninguno de esos dos pasajes. ¿Estamos claros? El ungimiento con aceite no es una orden para la iglesia. No es para la ordenación de ministros. No es un fetiche de protección contra peligros naturales o sobrenaturales. No es para expulsar demonios. No es para santificar casas, paño ungido, ni mucho menos animales. No es para agilizar la evangelización. No es para liberar a los borrachos. No es para liberar a los drogadictos. No es para liberar a los adúlteros. No es para liberar a nadie. ¿Estamos claros, hermano? Y fíjense bien que la iglesia sigue haciendo uso del aceite. Fíjense en la noticia. Cuando de repente dicen, bueno, pastores andan ungiendo las carreteras para evitar los accidentes. Pastores andan ungiendo los lugares, los antros, para que la gente, los prostíbulos y los bacanales se detengan. No hay nada. Esto va a ir de mal en peor siempre. No importa cuánto aceite ellos inviertan, cuánto dinero inviertan en el aceite, no va a suceder nada. ¿Estamos claros? ¿Pregunta? Con esa epidemia Ajá. dice que a nosotros no nos pasa nada porque salimos unidos de la casa. Imagínense, y eso es mentira. No existe. Imagínense que quienes andan quietos y reposadamente, yo pienso que somos todos nosotros. ¿O no es así? ¿Andan ustedes quietos y reposadamente? ¿Serio? Yo ando quieto y reposadamente. Además, si nos llega, pues tranquilo, vamos a casa antes de tiempo, sin miedo. Los que se queden de la familia, que no lloren mucho.
Porque no es justo que nosotros estamos en un mejor lugar y ellos están aquí todavía. ¿Se imaginan ustedes? Que lloren por ellos mismos, los que se quedan. Vivimos quieta y reposadamente. Por eso que nosotros tenemos una confianza absoluta. No tenemos temor. Y por eso que nosotros, aunque la gente piense que somos irresponsables, no somos irresponsables. Simplemente, hermano, aquí es donde la fe, cuando Dios dice, no te desampararé, así es, ni te dejaré, porque Dios tiene cuidado de nosotros. No sé si ustedes creen eso, o no es así. Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, Dios tiene todo bajo control. Es más, ¿cuántos de ustedes se levantan y ni siquiera oran y salen tranquilos a la calle sin orar? Y Dios tiene cuidado de ustedes o no tiene cuidado de ustedes. ¿Cuántos de ustedes oraron hoy? Vamos, sean sinceros. Ninguno. Ahí está. ¿Es bueno Dios o no es bueno Dios con ustedes? ¿Sí o no? Sí, hombre, porque seamos honestos, algunos hasta pereza les da. ¿Ya? Si hubiera algún método más fácil para solo dañarse la cara, lo harían, pues, porque más rápido, ¿no? Pero, imagínense, aceite, pero ¿qué pasa? Nosotros vivimos quieta y reposadamente, Manamari, ¿es así? ¿Tranquilo? ¿A alguien le ha dado algún miedito todo esto que está pasando? ¿Verdad que no? Gracias a Dios, ¿verdad? No tenemos miedo. ¿Tienen preguntas? Pablo tocó y realmente fue sanado. Después, cuando llegó la gente, no fue Pablo, sino fue Lucas. Dice que fue Pablo. En el primero fue Pablo cuando oró. Exactamente, ¿verdad? Solo viene, oró, tocó al hombre y fue sanado inmediatamente. En el segundo vinieron los de la isla y fueron todos sanados. En este caso... Dice que también Pablo también lo sanó. Sí. Pero en el caso de Pablo, ahí tenemos que ver la versión, el texto griego directamente, ¿ya? Usted puede ver, hermano, imágenes verbales si quiere el Nuevo Testamento. Sí. Si quiere buscar, puede buscar un léxico. ¿Y qué es lo que va a encontrar? Léame en esa versión, hermana Mari. Dice, el padre de Publio estaba muy enfermo de diarrea y con mucha fiebre. Entonces Pablo fue a verlo y oró por él. Luego puso las manos sobre él y lo sanó. Cuando los otros enfermos de la isla se enteraron de eso, fueron a buscar a Pablo, pero para que también lo sanara y Pablo lo sanó. Ahí tenemos un problema de traducción. Hay problema de traducción porque Ahí está dicho. Sí, léalo. Ahí tenemos un problema de traducción. De hecho, esto también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Ahí es. Hasta ahí queda. Ahí tenemos un problema de traducción, Manamari. Entonces, ¿qué hacemos ahí, Manamari? Entonces, En la nueva traducción viviente. también sale. Exacto. Tenemos problema de traducción. Y ahí donde le digo yo, no es que agarremos las versiones a capricho de lo que más me acomodo. ¿Qué es lo que hago yo, Manamari? Me voy al texto griego. Doctor, directamente. La diferencia está en la palabra griega. Sí. En que Ahora cuando sí. Pablo sana, Correcto. se aplica la palabra a iomai. Ahí es. Iomai. Y cuando son sanados el resto, se aplica la palabra griega Terapeu. terapeu. Sí, terapeu. ¿Ya miró? Sí, que son dos palabras diferentes. Ahí eso es lo que marca la diferencia. Usted se va al texto griego y usted mira y ¿qué es lo que pasa? Ahí es donde usted va a hacer la interpretación correcta y se va a dar cuenta que en el caso de lo otro ya no fue Pablo, sino que fue Lucas. Y hay otra palabra más en griego ahí que aparece donde la gente le comenzaron a dar a Pablo y a Lucas, estamos claros, dinero, comida, provisiones. Pero no es que se la estaban regalando, sino que era en recompensa por estar siendo sanados por ellos. Pero ya no fue un acto del Espíritu. Tenemos un problema de traducción, hermana María. Yo le examina, no se me quede con la duda. Pregunta. La palabra que es usada, hermano, en la segunda expresión, cuando se ha sanado el resto, Correcto. del griego terapeu, dice que tiene servir, dice que se usa figurativamente también y específicamente aliviar. Correcto. Fueron aliviados de enfermedades. Exactamente. Hay una palabra que es prostera, algo así. La cuestión de que, fíjense bien, cuando usted examina la palabra, hermana, se da cuenta, ¿no? Que tenemos un problema de traducción. A un pentecostal le gustaría esa versión, o esa parte de la versión, ¿ya me entiende? Pero la realidad es que hay que examinar el texto griego. ¿Pregunta? ¿Oramos?